Carlos estaba sentado en su oficina, rodeado de lujos y objetos que para muchos eran símbolos de éxito. Pero en ese momento, nada de eso le importaba. Frente a él, sobre el escritorio, había una vieja carta amarillenta y una foto en blanco y negro que parecía sacada de otro tiempo. En la imagen, una mujer de mirada cálida y manos callosas sostenía a un niño pequeño. Ese niño era Carlos, y aquella mujer era Marta, su antigua criada. ¿Dónde estará ahora?, se preguntó en voz baja. Carlos recordaba con cariño cada detalle: el aroma a café recién hecho que siempre invadía la casa por las mañanas, el sonido de los pasos suaves de Marta caminando por el pasillo, y la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su familia. Marta no solo había cuidado de la casa, había cuidado de él. Pero el tiempo pasó, y la vida los separó. Desde aquel día, no supo nada más de ella. Algo en aquella foto, en aquella carta, despertó en Carlos una inquietud que no podía ignorar. La carta no tenía dirección ni firma, solo una frase breve: necesito que me recuerdes, Carlos. Estoy aquí, esperando. La curiosidad y el peso de la culpa comenzaron a invadir su mente. ¿Cómo era posible que una mujer tan importante para él estuviera ahora en ese estado de olvido? ¿Qué le habría pasado? Esa noche, Carlos no pudo dormir. Repasaba mentalmente cada momento que había compartido con Marta. Recordaba las risas, los consejos, y también las miradas silenciosas que muchas veces decían más que 1000 palabras. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, tomaría una decisión que cambiaría todo. Carlos comenzó su búsqueda sin saber por dónde empezar. La carta no daba pistas, y en su círculo social nadie sabía nada sobre Marta. Sin embargo, su intuición lo guiaba hacia un barrio olvidado de la ciudad, un lugar que él mismo había evitado durante años. Era un barrio de calles angostas, con casas desgastadas por el tiempo, y gente luchando día a día para sobrevivir. Algo muy diferente a la vida que Carlos conocía. Al caminar por esas calles, sentía como su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que no solo cambiaría su vida, sino también la de alguien más. De repente, entre la sombra de un árbol viejo, vio una pequeña choza. La madera estaba gastada, la pintura casi desaparecida, y el techo parecía a punto de ceder. Pero algo en esa imagen le resultaba familiar, y entonces la vio. Una figura encorvada, frágil, que trabajaba en el jardín con manos ásperas y cansadas. Era Marta. Carlos se quedó paralizado. No podía creer que aquella mujer fuerte y llena de vida ahora estuviera allí, en esas condiciones. Pero en su mirada había algo que nunca se había apagado, una chispa de esperanza. Marta levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Carlos. Por un momento, el mundo se detuvo. La emoción llenó el aire, y las lágrimas comenzaron a asomarse en sus rostros. «Carlos», dijo Marta con voz temblorosa. «No esperaba verte nunca más». Él solo pudo asentir, mientras sentía como su corazón se derretía en ese instante. Carlos no podía borrar de su mente la imagen de Marta en esa choza desgastada. Aquella mujer que una vez fue el pilar silencioso de su infancia, ahora parecía atrapada en un mundo que él había olvidado. La culpa lo invadía, pero también la urgente necesidad de ayudarla. Al día siguiente, Carlos decidió que debía conocer más sobre la vida que Marta había llevado todos estos años. Con un poco de ayuda, logró descubrir que ella vivía en ese barrio desde hacía mucho tiempo, enfrentando cada día con la fortaleza que él siempre admiró. Pero la pregunta seguía ahí, punzante: ¿cómo había llegado Marta a ese lugar? ¿Qué tormentas había enfrentado? Carlos sabía que la historia detrás de esa choza no sería fácil de escuchar. Con pasos decididos, volvió al barrio. Esta vez, la luz del sol iluminaba las calles polvorientas,
y el aire estaba impregnado del aroma de la tierra y el humo de leña quemada. Carlos sentía que cada sonido, cada rostro, era parte de una historia que aún no conocía. Mientras caminaba, algunos vecinos lo miraban con curiosidad, algunos con desconfianza. No era común ver a alguien con su apariencia entre ellos. Pero nadie se atrevió a detenerlo. Llegó a la choza nuevamente. Marta lo recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. La mujer que una vez cuidó de él, ahora parecía protectora de su propio mundo. Había cicatrices en su rostro, y sus manos mostraban el trabajo duro de años de sacrificio. Carlos notó que la choza apenas tenía muebles. Una vieja cama con un colchón gastado, una mesa pequeña con platos sencillos, y un cuenco con agua. Pero lo que más le impactó fue la expresión de Marta, una mezcla de orgullo y tristeza. Ella invitó a Carlos a entrar, y él aceptó, sintiendo el peso de ese encuentro. Carlos, te confieso que estos años no han sido fáciles, dijo Marta con voz quebrada. Perdí a mi esposo hace mucho, y tuve que luchar sola por mis hijos. No siempre hubo comida, y muchas noches dormimos con miedo. Carlos la escuchaba atentamente, sintiendo cada palabra como un golpe directo a su corazón. Nunca te olvidé, continuó Marta. Pensé que algún día regresarías, pero entendí que la vida sigue, y a veces las personas se pierden. Él tomó su mano con ternura. Marta, yo también he vivido con esa sensación de pérdida. Pero hoy estoy aquí porque quiero ayudarte, no solo con palabras, sino con hechos. Ella bajó la mirada, incrédula, pero había una luz que comenzaba a brillar en sus ojos. En ese momento, Carlos sintió que el destino lo había puesto en ese lugar por una razón. No se trataba solo de una ayuda material, sino de devolver la dignidad a una mujer que siempre la mereció. Antes de irse, Carlos prometió volver, y esta vez no solo con promesas vacías. Quería ser parte del cambio que Marta necesitaba, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para lograrlo. Al salir de la choza, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las casas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Carlos respiró profundo y supo que ese sería solo el primer paso de un camino largo, lleno de desafíos, pero también de esperanza. Mientras caminaba de regreso, pensó en cómo podía transformar no solo la vida de Marta, sino la de muchas otras personas que, como ella, vivían en silencio y abandono. Ese día, Carlos decidió que su éxito no tendría sentido si no usaba su poder para hacer el bien. Carlos no podía dejar de pensar en Marta y en aquella choza que parecía encerrar más secretos de los que a simple vista mostraba. Esa pequeña construcción de madera y techo débil era mucho más que un lugar donde dormir. Era el reflejo de una vida de sacrificios y luchas que Carlos apenas empezaba a comprender. Una tarde, decidió regresar. El sol caía lentamente y las sombras se alargaban, dando a la escena un aire casi misterioso. La calle estaba más tranquila. Solo se escuchaba el murmullo lejano de unos niños jugando y el canto de un ave escondida entre los árboles. Al acercarse a la choza, Carlos notó detalles que antes no había visto. Las paredes, cubiertas de polvo y marcas, contaban historias de años de abandono. La puerta, aunque vieja, estaba bien cerrada, como si Marta quisiera proteger algo más que su hogar. Carlos tocó suavemente, y después de unos segundos, la puerta se abrió. Marta apareció, con el rostro serio y la mirada cautelosa. La invitó a pasar, y Carlos entró por primera vez a ese mundo oculto que tanto quería cambiar. Dentro, el espacio era pequeño pero limpio. Había un viejo reloj en la pared, parado en una hora que parecía congelada en el tiempo. En una esquina, unas fotografías descoloridas mostraban a Marta con sus hijos cuando eran niños, todos sonriendo en una época que parecía muy lejana. Este lugar ha sido mi refugio, dijo Marta en voz baja. Aquí he guardado mis recuerdos, pero también mis temores. Carlos la miró con comprensión. Sabía que detrás de esa fortaleza había mucho dolor. Decidió preguntarle más, con cuidado, para no herirla.
Marta, ¿qué es lo que más extrañas de aquellos días? Preguntó con suavidad. Ella suspiró profundamente y luego habló con voz temblorosa. Extraño la seguridad, la tranquilidad que sentía cuando trabajaba para tu familia. Tenía un propósito, sentía que era parte de algo importante. Pero cuando me fui, todo cambió. Los trabajos escaseaban, mis hijos se enfermaron, y poco a poco, la esperanza se fue desvaneciendo. Carlos sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que detrás de esa choza se escondía tanto sufrimiento. De repente, Marta hizo una pausa y sus ojos se llenaron de lágrimas. A veces, pienso que nadie me recordará, confesó. Que soy solo una sombra en un mundo que avanza demasiado rápido. Carlos tomó su mano con firmeza. Marta, nadie te ha olvidado. Y yo tampoco. Estoy aquí para que juntas encontremos una manera de traer la luz de vuelta a tu vida. Ella lo miró, incrédula pero agradecida. En ese instante, una conexión profunda se formó entre ellos, una promesa silenciosa de que las cosas podrían cambiar. Carlos salió de la choza con el corazón lleno de determinación. Sabía que debía actuar rápido. La sombra que cubría la vida de Marta era larga, pero estaba decidido a hacer la luz que la disipara. Al día siguiente, comenzó a planear cómo ayudarla. No solo con dinero, sino con un proyecto que le devolviera dignidad y esperanza. Sabía que eso tomaría tiempo, pero cada paso valdría la pena. Esa noche, mientras Carlos miraba las estrellas desde su ventana, pensó en la fuerza que había encontrado en Marta. Una mujer que, a pesar de todo, seguía luchando con valentía. Y en su corazón, se prometió que no permitiría que esa luz se apagara jamás. Carlos volvió a la choza con el corazón lleno de preguntas. Sabía que detrás de esa puerta había más que una historia de pobreza. Había secretos, sacrificios y dolores que Marta no había compartido. Al llegar, Marta lo esperaba en la puerta. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una valentía que Carlos admiraba profundamente. Carlos, dijo ella con voz suave, hay algo que necesito contarte. No es fácil, pero siento que ya no puedo guardar más silencio. Carlos asintió, preparado para escuchar lo que ella quisiera revelar. Entraron juntos en la modesta sala. Una luz tenue entraba por la ventana, iluminando los rostros marcados por el tiempo. Marta se sentó en la vieja silla de madera, mientras Carlos permaneció de pie, atento. Después de que dejé tu casa, comenzó Marta, la vida cambió para mí de una manera que nunca imaginé. Perdí a mi esposo muy joven, víctima de una enfermedad que nos golpeó sin aviso. Me quedé sola con 3 hijos pequeños, sin trabajo ni recursos. Carlos sintió como una punzada de tristeza atravesaba su pecho. Hice todo lo posible para salir adelante. Trabajé en lo que pude, desde limpiar casas hasta vender productos en la calle. Pero la pobreza es una jaula que se cierra lentamente, y cada día era una batalla por mantener a mis hijos con vida y dignidad. Ella respiró hondo y continuó. Uno de mis hijos enfermó gravemente. No había dinero para el hospital ni medicinas. Pasamos noches sin dormir, rezando para que todo mejorara. En ese momento, sentí que el mundo se desmoronaba. Carlos se acercó y tomó la mano de Marta, apretándola con ternura. No puedo imaginar lo duro que fue para ti, dijo. Pero quiero que sepas que no estás sola. Estoy aquí para ayudarte y para reparar lo que pudo haberse perdido. Marta sonrió débilmente, con lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. Gracias, Carlos. A veces, la vida te golpea tanto que parece que no hay salida. Pero hoy, verte aquí me da una chispa de esperanza que creía perdida. Carlos decidió que debía hacer algo más que palabras. Esa noche, mientras la ciudad dormía, pensó en cómo podía devolverle a Marta la dignidad y la tranquilidad que tanto merecía. Sabía que no bastaba con ofrecerle dinero o un refugio temporal. Quería que Marta sintiera que su vida tenía un nuevo propósito, que su lucha valía la pena. Al día siguiente, Carlos comenzó a contactar a profesionales y organizaciones que pudieran ayudar a Marta y a su familia. También pensó en un proyecto social para ayudar a otras personas que, como ella, vivían en condiciones difíciles, pero con un corazón lleno de esperanza. Mientras tanto,
Marta seguía compartiendo historias de su vida. Historias de sacrificio, pero también de amor y resistencia. Mis hijos son mi fuerza, decía. Por ellos sigo adelante, luchando cada día, aunque el camino sea difícil. Carlos escuchaba con atención, cada palabra profundizando su compromiso. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, Carlos se despidió de Marta con una promesa firme. Volveré pronto, y traeré contigo un cambio que no podrás ignorar. Ella asintió, con una mezcla de emoción y temor. Sabía que la vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Mientras Carlos se alejaba, sentía que la historia de Marta no solo lo había conmovido, sino que también había transformado su visión del mundo. Sabía que este encuentro no era casualidad, sino el inicio de un camino lleno de retos, pero también de esperanza y justicia. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Las palabras de Marta lo acompañaban como un eco constante. Las imágenes de su choza, de sus manos desgastadas, de sus hijos luchando en silencio. Todo eso lo sacudía por dentro. Acostado en su cama de lujo, rodeado de comodidad, Carlos sintió algo que hacía años no sentía: un vacío. Un hueco en el alma. Porque, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que el éxito no significaba nada si no se compartía. A la mañana siguiente, Carlos volvió al barrio. Esta vez no fue solo. Lo acompañaban dos personas de confianza, un arquitecto y un trabajador social. No quiero solo dar dinero, les dijo con firmeza. Quiero cambiar vidas. Empezando por la de Marta. Cuando Marta lo vio llegar con aquellos desconocidos, su rostro se llenó de confusión. Carlos, ¿qué está pasando?, preguntó con preocupación. Él le sonrió, con una calidez que pocas veces mostraba. Vine a cumplir una promesa, respondió. No vine a darte limosna, Marta. Vine a devolverte lo que siempre mereciste, una vida con dignidad. Ella se quedó en silencio, con los ojos abiertos, sin saber cómo reaccionar. Carlos les pidió a sus acompañantes que midieran el terreno, tomaran fotos y le explicaran a Marta el plan. Vamos a construirte una casa, dijo el arquitecto. Una casa de verdad, segura, con agua potable, electricidad y espacio para todos ustedes. Marta no pudo contener las lágrimas. ¿Pero por qué haces todo esto?, susurró, con la voz entrecortada. ¿Por qué ahora? Carlos la miró, emocionado. Porque tú me cuidaste cuando nadie más lo hizo. Porque fuiste más que una empleada. Fuiste familia. Y porque ya es hora de hacer lo correcto. Marta lo abrazó con fuerza. Un abrazo sincero, de esos que derriten cualquier barrera. El trabajador social también le habló con respeto. Además de la casa, te ofreceremos apoyo para que puedas estudiar, trabajar desde casa, o incluso ayudar a otras mujeres que han pasado por lo mismo. Marta apenas podía creerlo. ¿Yo? ¿Ayudar a otras?, preguntó con una mezcla de miedo y esperanza. Carlos asintió. Sí, Marta. Tú no solo vas a salir adelante. Vas a levantar a otros contigo. En ese momento, algo cambió en los ojos de Marta. Ya no era solo una mujer cansada. Era una mujer con una nueva oportunidad, una nueva identidad. Y esa semilla que Carlos acababa de sembrar, empezó a crecer. Mientras caminaban por el terreno, hablando de los planos y materiales, Marta tocaba con cuidado la tierra, como si intentara asegurarse de que todo eso era real. No quiero lujo, dijo con humildad. Solo quiero un lugar donde mis hijos puedan dormir sin miedo, donde puedan soñar. Carlos sonrió. Entonces eso es exactamente lo que tendrás. Antes de irse, le entregó una carpeta con los primeros bocetos de la casa. Marta la sostuvo con cuidado, como si fuera un tesoro. Gracias, Carlos. Esto me cambia la vida. Carlos le respondió con una mirada firme. Esto es solo el comienzo,
Marta. Y así, con una promesa cumplida y otra aún más grande en marcha, ambos comenzaron a escribir una nueva página en su historia. Una historia de redención, de justicia, y de corazones que, a pesar de los años, aún pueden volver a latir con esperanza. Pasaron solo unos días, pero para Marta parecían años. Cada mañana, al abrir la puerta de su vieja choza, se encontraba con algo nuevo. Hombres trabajando, madera llegando en camiones, ruido de martillos, voces alegres. Era como ver cómo la esperanza se construía, poco a poco, justo frente a sus ojos. Carlos iba cada tarde a supervisar la obra. No enviaba asistentes. Iba él mismo. Caminaba entre los materiales, saludaba a los obreros, preguntaba por los detalles. Pero lo más importante, se sentaba a hablar con Marta. Todos los días. ¿Te gusta el color de las paredes?, le preguntó un día, mostrándole una carta de pinturas. No me importa el color, respondió ella con una sonrisa. Me importa que mis hijos no se mojen más cuando llueva. Carlos se quedó en silencio. Esa frase lo tocó más que cualquier agradecimiento. El día en que colocaron el primer ladrillo, Marta invitó a sus vecinos más cercanos a mirar desde lejos. No podían creerlo. ¿Una casa de verdad, aquí?, se preguntaban. Algunos murmuraban con escepticismo, pero otros empezaban a soñar. Uno de los obreros, un joven llamado Rubén, se le acercó a Carlos durante un descanso. Señor, disculpe, ¿esto lo hace por ella nada más? Carlos lo miró con calma. Empiezo con ella, dijo, pero no pienso terminar ahí. Esa frase se esparció por el barrio como un susurro que crecía con cada día que pasaba. Marta, por su parte, comenzó a cambiar también. Su espalda ya no estaba encorvada. Su voz, antes temblorosa, ahora sonaba firme. Se levantaba temprano, preparaba café para los trabajadores, y escribía en una libreta vieja que encontró entre sus cosas. ¿Qué escribes, Marta?, le preguntó Carlos una tarde. Mis recuerdos, respondió. Y también mis sueños. Porque ahora siento que los tengo de nuevo. Carlos sonrió. Nunca había sentido tanto orgullo por alguien. La estructura de la nueva casa comenzó a levantarse rápidamente. 2 habitaciones, una cocina modesta, un pequeño baño con agua potable, una sala con ventanas por donde entraba el sol. Todo era sencillo, pero hecho con amor. Un día, mientras Carlos y Marta observaban la obra desde una banca improvisada, ella le dijo algo que lo dejó sin palabras. ¿Sabes qué es lo que más me emociona? ¿Qué?, respondió él. Tener una mesa, donde podamos sentarnos todos juntos a comer. Como familia. Carlos la miró en silencio. En ese momento entendió que no estaba construyendo una casa. Estaba reconstruyendo una historia. Esa misma tarde, tomó una decisión. Le pidió al arquitecto que hiciera un pequeño cambio en el plano. Agregarían una mesa de madera maciza en el centro de la sala, hecha a mano por carpinteros locales. Quiero que esa mesa dure generaciones, dijo. Los días pasaban, y el barrio comenzaba a transformarse. No por la casa, sino por lo que representaba. Vecinos que antes se ignoraban ahora se saludaban. Jóvenes que nunca habían trabajado se ofrecían a ayudar. Marta los recibía con té caliente y palabras de aliento. Y así, sin que nadie lo anunciara, el renacer de Marta se convirtió en el despertar de toda una comunidad. Pero Carlos sabía que esto aún no era el final. Era apenas el principio. El día en que Marta se mudó a su nueva casa, todo el barrio salió a mirar. No hubo ceremonia, ni discursos, ni cámaras. Solo una mujer, con lágrimas en los ojos, abriendo una puerta que nunca pensó cruzar. Una puerta firme, de madera clara, que crujía ligeramente al girar la llave. Cuando entró,
Lo primero que hizo fue tocar las paredes. No lo podía creer. Todo era real. ¿Puedo prender la luz?, preguntó uno de sus hijos, nervioso. Marta asintió, y cuando el interruptor iluminó la pequeña sala, todos rompieron en aplausos. Carlos, de pie en la entrada, sonrió con humildad. No dijo nada. Solo observó. Afuera, algunos vecinos se acercaban con timidez. Una señora mayor, llamada Doña Teresa, caminaba lento, con su bastón. «Perdón, Marta, ¿usted cree que algún día nosotros también podamos vivir así?», preguntó, mirando con ternura. Marta tomó su mano con fuerza. «No deje de creer, Teresa. Yo tampoco lo creía, y míreme ahora». Aquellas palabras comenzaron a hacer eco en las calles. Carlos, al escuchar ese intercambio, sintió que algo profundo se movía dentro de él. Había construido una casa, pero lo que realmente se estaba levantando era algo mucho mayor: la esperanza colectiva. Esa noche, se reunió con su equipo. Les habló con sinceridad. «Esto no puede terminar aquí. Si este barrio pudo cambiar por una casa, imaginen lo que pasaría si ayudamos a 10 familias, o 20. Nadie respondió de inmediato. Pero todos sabían que la chispa estaba encendida. Días después, Carlos y Marta volvieron a caminar juntos por las calles. Ya no eran solo benefactor y beneficiaria. Eran aliados, compañeros de una misión. Marta tocaba puertas, hablaba con vecinos, escuchaba historias. Carlos tomaba nota. Hablaban con madres solas, con abuelos olvidados, con jóvenes que habían dejado de soñar. «Carlos», le dijo Marta una tarde, «no solo necesitamos casas. Necesitamos dignidad, educación, salud, fe». Él asintió. «Vamos a empezar por lo que tenemos. Y vamos a construir el resto». En poco tiempo, un pequeño equipo de voluntarios empezó a formarse. Jóvenes que antes pasaban el día en las esquinas, ahora recogían escombros y ayudaban a pintar. Madres organizaban ollas comunes. Un grupo de carpinteros locales comenzó a reparar muebles viejos. La casa de Marta se convirtió en el centro. No solo físico, sino emocional. Allí se reunían, se organizaban, se inspiraban. Marta, con su voz serena y su ejemplo de lucha, se volvió la guía natural de todos. Un periodista local se enteró de la historia y decidió contarla en un periódico de barrio. El titular decía: «Una mujer, una casa, y un barrio que volvió a soñar». Carlos leyó el artículo en silencio. Por primera vez, sintió que su fortuna tenía sentido. No por los números, sino por lo que podía provocar. Esa tarde, mientras el sol pintaba de dorado los techos del barrio, Marta lo miró y dijo algo que Carlos nunca olvidaría. «¿Te das cuenta? Esta casa no era para mí, era para todos». Y tenía razón, porque cuando una persona se levanta, su historia puede levantar a muchos más. Y en ese barrio que antes dormía en la sombra, ahora las ventanas se abrían temprano, porque todos querían ver salir el sol. Habían pasado 3 meses desde que Marta cruzó por primera vez la puerta de su nueva casa. Y aunque las paredes eran nuevas, el alma de ese hogar era antigua y poderosa. Carlos regresaba al barrio una tarde de domingo. Caminaba sin prisa, saludando a cada vecino que se asomaba por las ventanas. Ya nadie lo veía como el hombre rico. Ahora lo llamaban simplemente Carlos. Al llegar frente a la casa de Marta, se sorprendió. Había música suave, olor a pan recién horneado y voces alegres. Una pequeña reunión se estaba gestando. «Carlos», gritó uno de los niños. «Ven, hoy comemos todos juntos». Sonrió y aceptó la invitación. La mesa que había mandado a construir con tanto cuidado estaba ahí, en el centro de todo.
no como un mueble, sino como un símbolo. Alrededor de ella estaban Marta, sus hijos, varios vecinos, y hasta doña Teresa, que ahora reía con los niños. En la cocina, unas jóvenes que antes ni se hablaban, ahora preparaban jugo y repartían platos. Carlos se sentó y miró a su alrededor. No necesitaba decir nada. Todo lo que había soñado estaba ocurriendo delante de sus ojos. Después de la comida, Marta se puso de pie. En sus manos, sostenía aquella libreta vieja donde escribía desde el inicio. «Quiero compartirles algo», dijo, con voz firme pero emocionada. «Esto lo escribí el primer día que entré en esta casa». Abrió la libreta, buscó la página marcada, y leyó. «Hoy no solo tengo techo. Hoy tengo un propósito. Si alguna vez sentí que estaba sola, ya no lo estoy. Porque alguien me vio, alguien me escuchó, y eso cambió mi destino». Hubo un silencio respetuoso, profundo. Luego, aplausos. Algunos lloraban, otros sonreían, y Carlos simplemente bajó la mirada, con el corazón encogido de emoción. Después, Marta se le acercó y le entregó la libreta. «Quiero que la tengas tú», le dijo. «Porque sin ti, estas páginas no existirían». Carlos la tomó, sin palabras. Apretó la libreta contra su pecho. Sintió algo que ninguna propiedad, ninguna inversión, ningún premio le había dado nunca. Gratitud verdadera. Esa noche, antes de irse, Carlos se quedó un rato bajo la luz de un farol público. Miraba el barrio, que ahora era otro. Las casas seguían siendo humildes, pero los rostros eran distintos. Había esperanza. Había comunidad. Y entonces entendió algo. No había venido a salvar a nadie. Había venido a recordar quién era él mismo. El niño que alguna vez corrió por su casa mientras Marta barría el piso, ahora era un hombre que, gracias a ella, había aprendido lo que realmente importa, el valor de una vida entregada por amor. Al mirar por última vez la casa, vio a Marta asomada en la puerta, como si supiera que él estaba allí. Se despidieron con una sonrisa, sin palabras, porque ya no hacían falta. Carlos subió a su auto, pero no encendió el motor de inmediato. Abrió la libreta de Marta, buscó la última página escrita, y leyó una frase que lo acompañaría para siempre. Cuando das con el corazón, el alma de todos comienza a sanar. Y así terminó esta historia. Pero en ese barrio, en esa casa sencilla, fue donde empezó todo de nuevo.